Vamos a empezar entonces nomás para no dilatar más el Sí. asunto, así que vamos a ir transmitiendo. Después voy a ir compartiendo alguna imagen mientras ustedes hablan. La... Le damos la bienvenida a este nuevo episodio a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí y que nos van a escuchar en este episodio especial comentando la Liga de la Justicia de Zack Snyder en un nuevo evento de monjes fanáticos. Así que gracias por seguirnos, escucharnos, olernos y vernos. Y bueno, me acompañan mis amigos Meteoro. Saludos, doctor Meteoro. Un saludo a todas mis ratitas que nos deben estar mirando en esta edición especial para hablar de este evento cinematográfico único en su tipo de Snyder Cut de Monjes Fanáticos. Saludamos a la distancia a nuestro compañero el monje icónico que como le gustaba la versión de Josh Whedon no quiso participar. Claro. Pero por lo demás, aquí feliz pues, después de habernos aguantado las 4 horas y 2 minutos que significa la versión de Zack Snyder para nuestras impresiones. Después seguimos aquí con Jovito, ¿cómo estás ahí? En la comodidad de tu día. De nuevo, Jovito. ¿Cómo está mi compañero de ahí del podcast? Bien. Saludamos a todos en este especial que por un minuto pensamos que lo íbamos a pasar de largo en realidad, pero Sí, yo también. nos sorprendió Zack Snyder. Siento que a pesar de que ahora podemos sepultar a la película, en su minuto dijimos, tratamos de rescatar lo posible la versión del 2017, y de hecho me acuerdo que no la calificamos como bodrio. No. Sino como maometana, con varios hoyos y rescatamos algunas cosas positivas y todo eso. Pero claramente, a pesar de que tratamos de ser justos y tratar de no ser tan pesimista con lo que se vino en la avalancha, si tú comparas las dos versiones ahora, el poquito de tierra que le faltaba encima a la versión del 2017 para hacer la eliminación, acaba de pasar en esta nueva versión de 4 horas. Claro. No, está bien. De hecho, es interesante el tema y recién estábamos conversando. Yo lo vi después del podcast de la semana pasada. Hicimos el podcast de Anime Old School que se lanzó este lunes, pero lo hicimos en vivo el viernes y le contaba a mis contertulios acá que me iba a quedar de trasnoche viendo la Justice League. Y bueno, como estaba contando recién, fue una pausa justo como lo habían sugerido entre el episodio, claro, en el capítulo 2 y 3. Después voy a ir viendo el tema de los capítulos. Y fue como la pausa justa. Un café, porque me está dando frío, parar, ya saben, tomar un cafecito y botar el líquido que sobra. Y después ya continuar. Y se me fue un tirón las otras 3 horas, en serio. No lo noté. Y ya me vino el sueño ya a última hora cuando ya no daba más del cansancio más que por el entretenimiento. La película me tenía full y sobre todo los cambios, que ahí vamos a ir contando cómo se da eso de los cambios de la Justice League para todos nuestros contertulios. Partamos con esta pequeña pregunta que hicimos ahí, digamos. Yo les contaba que después del podcast hice la maratón de 4 horas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Don Meteor, ¿usted cómo lo hizo ese maratón? ¿A qué hora y con quién? Bueno, a los que estén, los que estuvieron en la transmisión en vivo del anime Old School de la segunda, como la segunda parte de ese capítulo, mientras aquí los demás monjes estaban ñoñando con los animes de la vieja escuela, ahí yo decidí hacer más temprano el maratón de Zack Snyder. Le hice justo a mi señora esposa, que no me tenía mucha fe en realidad con la película, pero a pesar de eso le gustó. Ya. Ella no es muy fan de los superhéroes. No hice pausas, yo me tiré de una. Me tiré las 4, los 6 capítulos más del epílogo del tiro, ¿no? Sin parar entre medio. Por igual, cuando ya terminé como a las 1 y tanto de la mañana, ya estaba muerto, pero bastante De nada. satisfecho por lo que había visto, así que estaba feliz. En realidad. No, hay un minuto en que sí, que hay un minuto, sobre todo al principio, que la película se siente un poquito más larga, pero ya a partir, como dijiste, partiendo como del capítulo 3 para adelante, ya la cosa se pone más dinámica. Ya, y si ya aguantaste, ya no vaya a parar hasta el final y ya se te va a pasar de largo las 4 horas, ya siguiendo el capítulo 3. Tal vez los primeros capítulos son un poquito más consciente que la cosa va más lenta y como que hay que aguantar el filtro. Ya después, de ahí ya para adelante, ya la cosa sigue más rápido. Así es. Y don Jovito, usted, yo sé que estuvo el fin de semana haciendo la Sí, maratón. ¿Cómo lo vivió? yo la vi el día sábado, la vi un poquito más temprano, así que terminé tipín 12, 11:40 más o menos de la noche, así que la vi tarde noche del día sábado.
Dejé de cantarla porque quería disfrutarla, igual es larga. El día jueves estuve la tentación, me picaron las manos por tratar de verla, pero no, me aguanté. El día viernes teníamos programa, así que también ahí estuve fiero al cañón y todo, y después el día sábado la disfruté. Hice una pausa, pero no fue una pausa porque es muy larga, sino que porque en el intermedio me tocaba tomar once, así que aproveché de pausarla Un un ratito. ratito. Sí, lo bueno es que, vamos a decir dónde las del cine Click, que costaba 10 luquitas, se podía pausar igual y tenía su rato. No sé cuánto rato estaba habilitada para verla, eso no lo tengo claro. Eh, Mira, los y streaming en general, perdón, te dejan verla hasta 48 horas después de sí, empezado, terminarla. parece que esta eran 24 nomás. Ya, puede ser el tema de la restricción. Y te dejan ver Mm, hasta 30 días, te respetan el arriendo, porque es solamente un arriendo, en caso mm, de que tú la compres o la adquieras en el momento, pero no la veas al tiro. claro. Pero tienes Y, hasta sí, y 48 no sé o 24. sí, no sé cuántas veces te la puedes reproducir entera, ahí sí que no sé. Yo creo que estás dentro del margen de las 48. No Sí. creo más Sí. que eso. Sí, O sea, parece que mientras la veas dentro de la hora la puedes ver todas las veces que quieras claro. y todo. No es mala opción, es un precio a lo mejor no tan barato, pero vale la pena y si queríamos la versión y todo. También es de reconocer que tenía un as bajo la manga y una versión de respaldo, por si acaso, por si fallaba el internet o por si cualquier cosa. Em, también la había acompañado como una película densa y bien larga, también tenía la posibilidad de que me dijeran, oye, si es que sigamos mañana o veámosla en pedacitos. Y era una alternativa, pues si uno la quiere ver acompañado y no se quiere pegar el azote. Así que pero estuvo bien. O sea, solo paré por ese tema de la pausa de que fue después del segundo episodio. Está dividida en forma episódica, lo cual tiene su gracia igual. Sí, tiene Lo su hace chiste. bien, incluso lo acerca más a un cómic. Yo creo que esa Sí. no fue idea inicial de Snyder, yo creo que la sumó a posterior. No creo que haya estado en su visión uno, digamos. Además que, haciendo memoria, yo me acuerdo que en su minuto cuando Snyder planteó la película, Em, la Batman v Superman duraba 2 horas y cuarto, parece. Sí. Sí, Y Como después todo. sí, y después la Director Cut parece que eran 30 minutos más. No, al final la versión del director dura como 2 horas y cuarto, más o menos. La versión cinematográfica ha quedado cercana a las 2 horas, Sí, rajuñando las 2 horas. ¿Sí, no? o sí. sea, claro, los 15 minutos finales, perdón, los 15 minutos que eran en realidad como 30 minutos agregados, pero eran como escenas cortitas extra, Ya. que tampoco Así- añadían mucho por. No era un y en Snyder su, Cut en este aspecto. sí, pero en su minuto yo me acuerdo que Snyder estableció que la película, como él la veía, estoy hablando previo a su salida y todo eso, cuando él estaba armando todo el tema, Zack quería entregar una película de al menos 3 horas. Y ahí vino la gran batalla de los estudios. Los estudios no querían una película de 3 horas. No, no, de Entonces, hecho, podemos entrar, yo creo que a ir haciendo el análisis precisamente, yo creo que el primer episodio, ya que estamos con esto de dividir en capítulos, perdón que te haya interrumpido, para irnos en orden, dividámonos en este primer episodio, o primera parte, en justamente las diferencias entre la versión del 2017, que nosotros también hicimos como un gran avance y adelantamos en el episodio 32 de Los Monjes Fanáticos. Hicimos como algunos adelantos de algunas cositas que estaban que se sabían antes del estreno, y me parece que sería interesante hacer la comparación como para entender por qué esta película, que si bien es la misma película del 2017, en realidad es una película distinta, ¿ya? Es la misma trama, pero es distinta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se da esta paradoja? ¿Me entiendes? Y partamos por esa historia que tú querías mencionar, Jovita. o sea, vamos a partir por la historia trágica de Snyder, entonces. Sí, partamos por ahí. Bueno, las películas de Zack Snyder, inicialmente cuando él planteó y hizo todo su, el script gráfico y todo, que él tira línea y todo con los dibujantes, señala algunas escenas clave y todo eso, estableció una filmación de más o menos 3 horas. Snyder, como podemos ver, a pesar de la buena calidad que tiene esto, lo que sí hay que reconocerle que le cuesta un poco resumir, ¿ya? Sí. Em,
Entonces, Muy él detallista quería, con los temas. sí, sí, entonces quería 3 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas, y esas fueron las primeras dramas que tuvo con el estudio, y que obviamente que aprovechó su drama personal, cuando él ya tenía la película relativamente grabada, porque él la tenía grabada en su totalidad. Lo que faltaba un tema de posibles grabaciones adicionales que son normales en cualquier película. No es solo porque no le gustara el estudio, esto o lo otro. A veces el mismo director solicita grabaciones adicionales después de que está en la mesa de edición y ve que le va faltando algún elemento o algo y solicita. Entonces no es algo tan ilógico. Solo le faltaba eso y editarla como corresponde cuando tiene su drama familiar del suicidio de su hija Autumn. Tom. Em, que ahí vamos a tener Eso, después también un nexo, sí. eso fue como en marzo del 2017, si no me 17, equivoco. sí, sí. A 4 meses de más o menos lo que sería el lanzamiento, el estreno de la película original, de la cual también tenemos detrás un par de problemas que son las desavenencias, como estabas tú indicando, con el estudio. Warner quería, ¿para qué estamos con cosas? Y yo creo que cuando quien haya visto el Zack Snyder Justice League, se dio cuenta inmediatamente que lo que quería Warner con la versión anterior, la película anterior, era parecerse más a Marvel, definitivamente. Recordemos que Warner quería a toda costa tener el mismo éxito que estaba teniendo Disney con esta saga de los Vengadores, y lo que le faltaba eran 10 años de película, para que estamos con cosas. Entonces, impuso Man of Steel, que no estaba dentro de un universo de películas, como el inicio de, pusieron a Batman v Superman con la primera escalón de ideas que podía ser este universo. Y de hecho, Snyder tenía claro que su punto de partida tal vez no era Man of Steel como lo daba a entender el estudio, sino que era Batman v Superman, la reunión de la triada conocida de DC para poder escalar ahí lo que estaba haciendo. No era muy comprensible y yo creo que el estudio tampoco entendió que para dónde quería avanzar el tema. Y la Liga de la Justicia es una película que en inicio iba directamente siendo secuela o continuación de Batman v Superman. Pero esto no le gustaba al estudio por el hecho de que la crítica fue bastante pesimista, por el tono más oscuro, más serio, tal vez hasta la línea de Marta le jugó en contra a Zack Snyder, y eso en cierto modo también le empezó a traer coletazos por parte del mismo estudio, que empezó a irse en contra de Zack Snyder por sus ideas. Sí, lo que pasa es que los críticos no lo recibieron tan bien, la criticaron bastante. Y ahí también tenemos el tema del director cut, porque el director cut es mucho mejor que la película de teatro. O sea, y ahí estos gallos deberían haber aprendido algo, porque de hecho, eh, si tú analizas las críticas, por ejemplo, la película, vamos a hablar de los tomates, porque en realidad la película de los tomates tuvo como un 40%, pero la versión extendida tenía un 55%. Y tú decís, ya, pero igual tampoco es tan alto, pero es un 15% más, ¿cachai? Y muchos que vimos la versión extendida después dijimos, oye, sí, en realidad lo que a lo mejor le faltó un poco más a la película estaba aquí en la versión extendida. Entonces, pero estos productores no entendieron el concepto, no apoyaron el producto y por último a morir con la visión que tenía, buena, mala, lo que fuera, pero a morir. Prefirieron meterle tijera, prefirieron esto y lo otro, y prefirieron tratar de seguir la fórmula Marvel, que era una película más ligera, más jocosa, pero finalmente la gente no quiere eso, o sea, quiere algo distinto. O sea, para Marvel, sin menospreciar a Marvel, para Marvel están las películas Marvel, pues. Para algo divertido están las películas Marvel. Entonces, o incluso un poco más ligera, y ya tienen su sello y todo, pero para los que nos gusta DC, el tono oscuro de Batman, es otra cosa, pues. Entonces, y aprovecharon este drama familiar del suicidio, donde Zack Snyder obviamente tenía que preocuparse por su familia, y solicitó primero una prórroga, que incluso en algún minuto se ha especulado ahí, lo que él le ofreció fue desvincularse del proyecto 3 meses y luego casi prácticamente vivir en los estudios Warner para tratar de llegar a la misma fecha de estreno. O sea, ni siquiera creo que Zack le ofreció incluso mantener la fecha de estreno. Pero para el estudio vino el punto de luz, ya estaban un poco choreados y esto y lo otro, y fue el momento de sacarlo y traerse a quien había sido el creador de Avengers,
que tiene dos fases en Avengers. Una muy buena Avengers 1, porque Avengers 1 con otra dinámica es muy entretenida, está muy bien hecha, el equipo funciona bastante bien, es mucho más coherente, o sea, para Whedon es una película que le acomoda más. Y también una Age of Ultron donde adolece de muchos de los problemas, o sea, Age of Ultron podría ser tanto más mala que incluso que la Liga de la Justicia 2017, porque claramente ahí no supo enfocar la historia. Sí, O sea, a no, mi punto de ver, la pues. verdad Con la primera el, Avengers, sobre todo, muy entretenida y muy buena, muy bien armada. sí, mira, aquí ocurren varias cosas, porque uno que ahora que tenemos la oportunidad, porque en realidad es bastante raro lo que ocurrió con esta película, porque es una película que no nació del estudio. ¿Cachai? Generalmente todas estas revisiones, estos cortes del director, todas estas cosas nacen del estudio. Por una u otra razón económica o artística, o que nacen del estudio. Esta nació de los fans, en realidad. Nació del público. Y el estudio respondió. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como bien dice, yo lo he dicho en otros capítulos de este podcast de Monjes Fanáticos, yo siempre he dicho que Zack Snyder entiende muy bien a DC. Muchas veces se me recriminó, icónico sobre todo, que no está acá, le vamos a dar un par de palos, de que no es así. Pero la verdad es que un buen fan de DC entiende de que Zack Snyder lee muy bien la DC de los 90, la DC que estaba saliendo de Crisis en las Tierras Infinitas, la DC que agarró a Alan Moore, que agarró Frank Miller, que grandes guionistas en esa época con ideas muy radicales para la época, y eso eran los 90, eh, empezaron a trabajar los héroes de tal forma que llegamos al tipo de personaje que vimos con Zack Snyder. No es la DC de los nuevos 52, no es la DC de Rebirth, no es esta DC más nueva, que tal vez era lo que buscaban los estudios Warner en su minuto, y que trataron de igualar con Avengers, tratando de agarrar un pedazo de una torta que, si bien era tentadora, no les pertenecía, esa era la verdad. Marvel, independiente también aquí todos me conocen que no soy fan de Marvel, pero Marvel, como bien dice Jovito, había hecho su trabajo por 10 películas, por varios años, casi 10 años de trabajo, con un estilo y un sello que es característico. Todas las películas de Marvel son iguales, parecen mono animado sábado por la mañana. Y todo Va, el mundo, palo. y todo el mundo A es los bienes feliz. para los van. Todo el mundo es feliz con eso. Y los directores que han trabajado con los productos Marvel son directores que lo hacen bien bajo ese término, bajo esos códigos, haciendo películas de ese tipo. En cambio, en DC, francamente, los códigos muy jocosos no funcionan a excepción de Shazam. Es como lo más Mm. suavecito que tiene DC. Y es porque el personaje se presta para una cosa más ligera por ser Bill Es un niño, Batson. además, sí, po. Es un niño, exactamente. Claro. En cambio, todo el resto de los personajes de DC, y yo también lo digo, son personajes que han tenido una construcción psicológica y una tridimensionalidad en el cómic ya muy fuerte, muy potente, y que se ha transmitido de una u otra forma a la pantalla con buenos o malos resultados, dependiendo de la época. Es por eso mismo que yo siempre defendí a Zack Snyder. Dije, este hombre entiende el universo DC. El universo DC que es oscuro, el universo DC con esa tridimensionalidad de los personajes, con esa tridimensionalidad psicológica de los personajes, con esa facilidad que se prestan para los experimentos de estos personajes, cosa que de otras franquicias no se puede decir. Pero como bien también hemos dicho acá, los estudios Warner en ese minuto, en esa época, los ejecutivos que había en esa época, ojalá estén todos sin empleo, eh, Claro, con los buenos eran, deseos de Meteoro. eran un montón hay que decir, era un montón de cobardes, un montón de cobardes que tenían Niñas miedo ratas, mira. de quedarse atrás con estos pedazos de torta que básicamente no les correspondían. Y por ahí yo leía dentro de todas las entrevistas que han salido ahora a Zack Snyder por el estreno de su Liga de la Justicia, no tuvieron miedo de valorar el producto que se estaba generando en ese momento, que tenía un valor propio que ahora vemos es exitoso, porque a la gente le gustó. O sea, esta película fácilmente el mejor trabajo que tiene Zack Snyder hasta la fecha. Sí, hasta la Es el fecha, sí. mejor trabajo que tiene, el mejor recibido por la crítica, el mejor recibido por la gente. Y sin embargo, en ese minuto el estudio Warner se asustó.
no valoró el producto probablemente tal y simplemente quiso copiar lo que en ese minuto funcionaba. Por eso te Ya, digo, perdón, por eso el calco al intento de marvelizar las películas de DC es un poco lo que lleva a la contratación de Whedon, a aprovechar la salida de Snyder, ¿eh? ¿Cierto? Es sí, lógico. sí, yo creo que fue la excusa perfecta para el estudio de haber desarmado todo el proyecto de Zack Snyder cuando Zack Snyder tiene que abandonar esto. Traer a este otro hombre para ver si podían armar algo similar, en vez de, digamos las cosas como son. Josh Whedon quería hacer una weá tipo super amigo, no quería hacer la Liga de la Justicia. Y cuando trajeron esto, bueno, quedó este descalabro que tuvimos que tragarnos en el 2017, donde todos los que somos fans de DC de años, así de corazón, por decirlo de alguna forma, tuvimos que sufrir la bosta que nos entregaron, sufrir todas las burlas que los fans de Marvel tenían por el otro lado de la esquina nos estaban dando, pero los palos que nos estaban dando por lo mismo, y comerse la rabia por un producto tan malo. ¿Sí? Y lo que daba más rabia no era solo que el producto era malo, sino que el estudio lo defendía. Es que ¿No? eran los que estaban de acuerdo con eso. Po. Claro, era lo que o sea, Sí. yo no sé qué mugre progresista tenían en los estudios Warner en ese minuto. Qué mugre Pero sí, progre. la acabamos Así de decir, que hombre. teníamos que aguantarnos de que esto era lo que deseaban, ¿cachai? Y cuando la gente pedía el corte de Snyder, y empezó el movimiento de Snyder Cut, francamente éramos paganos para Borback. O sea, no, cómo se les ocurría, cómo se llama el estudio, que iba a hacer caso a los fanáticos. Independiente que ya estaba ocurriendo este fenómeno de que parece que los fanáticos mandan más que los ejecutivos, porque ya con Sonic ya estaba pasando algo. Cuando nos presentaron al erizo que parecía un Guarén de alcantarilla azul, y después Pero lo eso, bueno. modificaron. No, sí está claro. Pero ¿sabes qué? Mira, el tema es que lógicamente tienes toda la razón y por eso yo partía diciendo que este era como un descalabro que me refiero al tema personal de Zack Snyder con su hija, que permitió tener la excusa perfecta al estudio. El estudio que hizo contrató a Josh Whedon, que ya lo tenía por ahí dando vuelta para otro proyecto que al final nunca se abordó. Pero yo creo que era como la forma de tenerlo amarradito para ver cómo lo podían calzar. Y el tipo lo que hizo, ya sea por iniciativa propia o por el estudio o por ambos, es prácticamente hacer la película desde cero. Porque lo que vemos aquí, lo que vemos con la Liga de la Justicia de Zack Snyder es la misma historia, lo vuelvo a repetir, la misma historia, pero con una forma de contar totalmente diferente. Y desde el punto de vista de cómo comienza, ya los primeros 20 minutos son totalmente distintos. Y te está contando la 100 misma historia patadas la de inicial. Joss Whedon, pues dígalo como son. 100 patadas en Una. 20, No, en 10 minutos, 100 patadas Joss Whedon. no, y de hecho, ni siquiera en 10 minutos. Ya el minuto 1, el fotograma 1, ya está cumpliendo la promesa que sabíamos los fanáticos antes del estreno, que era la continuación directa. O sea, ya te empieza a explicar el origen de la historia. ¿Quién es el verdadero gatillante de la historia en la trama? Empieza así. Y no parte con una regrabación hecha con un CGI que parecía más Popeye que Superman, ¿ya? Y con una Los especie famosos de... bigotes. Claro, porque tenían que borrar un bigote digital que les costó millones, ¿ya? Porque por contrato Henry Cavill no podía sacarse el bigote en ese entonces. Entonces, estamos de acuerdo que los tipos se prefirieron gastar plata en un bigote por tratar de marvelizar la línea, que no es malo, pero no es nada que ver, como bien decía Meteoro, no es nada que ver con el fan de DC ni con la línea de DC. Y como también lo dijiste tú, Meteoro, por no creer en el producto, no creer en esto, ¿cachai? Y finalmente este Snyder Cut, todo el mundo sabía que existía, por esto que todo el mundo sabía que la película que se estrenó no tenía ni pies ni cabeza ni nada que ver, que eso es lo más triste, no tenía nada que ver con lo que realmente era la línea original del director. Más allá de que esta película puede que incluso sea también diferente de la línea que tenía en el 2017 pensado, porque pudo ahora con tiempo y con incluso más ideas en la cabeza haber masticado mejor algunas líneas de las tramas. Incluso el hecho de saberse que no va a tener continuación, por mucho que el cliffhanger no va a tener continuación, ya te perfila a entregarla de una manera que incluso le sentó mejor al producto. ¿Okay? Entonces,
me tomo las palabras ahí como para decir, partimos desde un principio con una película que es totalmente distinta, pese a que cuentan la misma trama, donde los personajes crecen de una manera impresionante, porque siendo los mismos actores, los mismos personajes en pantalla, los desarrollamos de mejor manera y más acordes a la línea de C. Vuelvo con ese tema, porque ya no tenemos un Batman que poco menos que es súper dotado, porque él resuelve todo en el 2017. En cambio aquí tenemos un Batman que en cierto modo está dedicado a una sola misión, que es reunir la liga, porque ni siquiera él sabe de qué se trata, ¿ya? Sí. Tenemos a una Wonder Woman que en vez de ser la líder caído y que después se reivindica, en realidad se convierte en la amazona guerrera que siempre supo el tema y con sus ciertas inseguridades lógicas del plan y de la historia que se estaba planteando. Una Wonder Woman que pasó escondida por muchos años y que ahora recién con la liga ya se siente con la soltura como para salir a la luz, ¿no? Desarrollaron los personajes más opacados y menospreciados de esta liga, que son Cyborg y Flash, ¿okay? Totalmente menospreciados respecto a la versión de Whedon. Sí, a mí me gustó la escena adicional de Flash, pero yo creo que tampoco fue tan drástico el cambio. Donde sí se nota, y concuerdo, es en el tema de Cyborg. O sea, claramente hay parte del conflicto del actor, que fue uno de los que primero destapó, porque teníamos dos líneas. Teníamos a Snyder tirándonos migajitas a los fans, con distintas fotos, más encima pegándole combos por debajo a Warner Producciones, digamos, a Warner Media, porque le pega unos buenos combos, porque era como, el Batman de traje negro no existe. Aquí está la foto. Momoa apoya esto. Jason Momoa apoya eso. Claro. El tanto no existe. No sé, pues la novia de Flash no la grabamos. Foto de la novia de Flash. Claro. ¿Cachai? O sea, Warner se desdijo de un montón de cosas, casi como para proteger o hacerle un halo de protección a la versión de Whedon, en la cual en algún minuto, no, si Whedon casi tiene el montaje nomás y es un 10% lo que hizo Whedon, y claramente nos da la idea de lo que dijo Zack Snyder, no es un 10%. Christopher Nolan vio las dos versiones, porque él sucumbe como productor de esto, está muy metido, sí, como productor, es muy amigo también de Zack Snyder. Y Deborah Snyder también la vio. Sí, así que... Y es como, no, compadre, ellos mismos dijeron, tipos de peso, tipos serios, Nolan, la misma Deborah Snyder, que era productora antes de estar casada con Zack, en realidad ya había producido otras películas. Dicen, aquí no hay más de un 50% de las grabaciones de originales, hay un 50% de reshot y de otras filmaciones, nada que ver. Entonces, cuando se supone que no era así. Sí, de hecho por interno Julito nos dice, que manda un mensaje ahí a Meteoro, le dice que igual él dice que la mejor de superhéroes es la tercera de Nolan. ¿Qué opina Meteoro respecto a Batman Asciende? La segunda. Yo también me quedo con la segunda, sí, concuerdo. De Dark Knight, sí. No es la tercera es muy buena. Sí, el Dark Knight Rises también es muy buena. Nolan, ¿cómo se llama? Rescata algunos arcos argumentales de Batman, sobre todo la década pasada, que eran bastante interesantes, y los conjuga bastante bien. Pero yo creo que la segunda es la mejor. De esa trilogía, la segunda es la mejor. Ahora, volviendo al tema de Justice League, aquí cuando tú empezás a ver todas estas diferencias, porque como les digo, esto es una situación única que ha ocurrido en el cine, ¿cachai? De que tenemos la oportunidad de ver realmente años después qué es lo que de verdad era lo que nos iban a entregar en el 2017. De verdad que yo no entiendo cómo los estudios, yo no sé qué clase de millennial maraco estaban trabajando en esa época, si de verdad es así, o sea, como que estaban trabajando en esa época, para no hacerle caso a Christopher Nolan. O sea, de partida Christopher Nolan les regaló una trilogía que los forró en plata cuando hizo Batman, y aún así se negaron a traer a este hombre. Mira, uno tal vez incluso ya defendamos un poco a Josh Whedon, a lo mejor el compadre es misógino y todo lo que queráis, pero tú golpeadores. Golpeadores, pero nunca un buen director. Todo lo que pero no mal director, claro. Claro. Y lo trajeron a hacer esta copia mala de lo que ya estaba haciendo en Marvel, que, digamos, o sea, como dice Jovito, o sea, después de la era de Ultron, como que la cosa iba así como en bajar, en realidad, porque no
A mí me tinca que después de la era de Ultron ya se le acabaron las ideas a esto. O sea, como que ya no había por dónde agarrar más el producto. Y lo trajeron para acá a hacer esta bosta que tuvimos que recibir en 2017. Y da más rabia todavía como fanático de DC que el estudio lo defendió por 2 años. O sea, o por más de 2 años. Desde que salió la película defendiendo esta basura. Y negando la posibilidad de tener el producto original. Entonces, si tú me preguntas, ¿cachai? O sea, de verdad, es como que tú no entiendes por qué las decisiones que se tomaron tras las oficinas a la hora de hacer esta película, de enfrentar este producto. O sea, ¿cómo no? Entiendo que Batman y Superman pueden tener distractores. Batman versus Superman es una película divisoria en muchos aspectos. Sí, claro. Pero aún así era como la primera etapa de un trabajo que logramos ver ahora. O sea, ahora si el 2017 hubiéramos recibido esto, yo creo que la posición del nivel cinematográfico de DC en este minuto sería totalmente distinta. De verdad que tendríamos una mejor posición. O sea, yo vaticino que hubiésemos estado viendo la Liga de la Justicia 2 y no el Snyder Cut. Exactamente, habríamos visto la segunda parte, o la segunda parte, parte 1 y parte 2, porque lo más seguro También. es que Snyder estaba planteando hacer esto para hacerlo en capítulos. Y hace un poco de coherencia el hecho de que esta Liga de la Justicia se presentó en capítulos, no solo para que podáis parar un rato, para que no te mamí las 4 horas sentado, ¿cachai? Sino que precisamente porque este hombre estaba pensando en un producto largo, o sea, de a largo plazo, o sea, nos iba a ir presentando capítulos de a poco, para ir llegando incluso a lo que sigue después, que es la trama Injustice, como se le conoce más vulgarmente, que es precisamente la invasión de Apocalypse, que ocurre en la Tierra, que es un arco argumental de DC clásico en realidad. ¿No? Entonces, Claro, sí. llega de verdad, llega a ser como indignante de que la gente, el producto que a ti te gusta, independiente si sean cómics, lo esté manejando gente tan mediocre, y que más encima, que toma las decisiones que no conoce el público objetivo al cual está mandando esto. O sea, no lo conoce. Yo creo que la gran mayoría de los ejecutivos que estaban en esa época, por eso les digo, ojalá sean un montón de desempleados en este minuto, debe ser gente que con cueva leía Archie. Es una huevada así, porque no Y sé no por porque Archie sea malo, perdón. No. y no tengo nada contra Archie y Torombolo, pero así, ese nivel de ligereza. Claro, eso vamos, no que sea malo. O bueno, sí, sí estoy de acuerdo. De hecho, por eso yo mencionaba de que era evidente para los fans de nosotros que vimos este corte nuevo, el hecho de que fue decepcionante pensando en el 2017, no en lo que estamos viendo ahora. Por tanto, al mismo tiempo, y esto, ¿por qué no dedicamos unos minutos a explicar esto y a conversar sobre este punto? Porque es para explicar y dar a cuenta a aquel que esté escuchándonos, a ti que nos escuchas, el sentir. ¿Por qué nos sentíamos tan desilusionados y al mismo tiempo desilusionados con el producto original y esperanzados al mismo tiempo por lo que se estaba estrenando? Porque teníamos fe de que esto sí iba a ser reivindicador de una película que merecía todas las luces, no porque fuera DC o fuera Superman o Batman, es porque el género de superhéroes para que siga vivo tiene que haber alternativas y tiene que haber opciones. No todo tiene que ser Marvel, ¿ya? Para que exista de todos los gustos y de todas las líneas. Eso le da. El único que gana aquí somos nosotros por el hecho de tener todas las opciones, poder ver a Iron Man, ver a Superman, Batman, Flecha Verde, no sé, a todos los que se pueda ver. Porque el género de superhéroes es nuevo, sigue siendo nuevo pese a que tiene 10 años dentro del cine. Y es súper positivo que, aunque es un milagro, yo lo digo de estas palabras, es un milagro. En mucho tiempo yo creo que no va a pasar antes de que veamos otro producto como este. No por el hecho de que el Snyder Cut sea una obra de maestra, tiene falencias, pero sino por el hecho de que un estudio haya tenido que dar su brazo a torcer para reivindicar una postura de alguien a quien no le tenían fe y no le tuvieron nunca fe, ni siquiera por este Snyder Cut, y al mismo tiempo como para decir, pucha, ya sabes qué más, saca la cuestión luego nomás y déjame en paz. Sí, debo decir Sí. que uno de estos debe haber sido un visionario que aprovechó de que estaban estrenando un sistema de streaming que no estaba siendo muy popular para tener A ese punto iba a ir.
Esa Sí. cartita, sí, dele nomás. Lo que pasa es que, bueno, así como yo les decía, Snyder, Warner decía que no, Snyder nos tiraba una cuestión. Momoa aprueba. Jason Momoa aprueba. Y así se lo llevaron. Y Ray Fisher, o sea, claro, Cyborg Sí, por su lado peleaba con el tema de que Joss Whedon lo había maltratado y bla, 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 bla. Y después ya no, nunca paró de reclamar, sí, también ahí se fue al chancho, pero estaba bueno, peleando pero por ya, lo pero justo, por un maltrato y todo, sí, pero y que a la larga le dio la razón, y que de hecho esta nueva versión le entrega más. completamente la razón, porque transformó a Cyborg de un ser casi unidimensional, casi unineuronal, casi sin motivaciones, a un Ah, tipo que tiene una claridad en relación a su actuación, es mucho más coherente, y ocupó lo que no estaba ocupado, no solamente donde nos explica que es un tipo que está sufriendo por la pérdida de su humanidad, que está sufriendo por la pérdida de su familia y que tiene un tema pendiente ahí con el papá que se sí, muestra maravillosamente bien armado y todo, y muy bien actuado por ambos componentes. Aquí se le da toda la coherencia que debió tener siempre. Entonces, pero volviendo al tema, cuando Warner empiezan todos estos acomodos, y aquí vamos a meter a todos los actores, tenemos Netflix por un lado que está pegando sus buenos combos de streaming, con nominaciones al Oscar, ganando Globos de Oro, ganando Oscar, etcétera, todo. claro. Disney que quiere obviamente agarrar su pedazo de la torta con todo lo que está construyendo con Avengers, lo que está construyendo con Marvel, las películas en general, con el Las universo de series Star ahora. Wars. Sí. Con que a lo mejor la trilogía ya, bueno, nosotros hemos hablado harto, hay algunos que defendemos algunas cosas, otros que no, pero, por ejemplo, de Mandalorian así fue un exitazo y las series que vienen de Star Wars va a ser, pero boom. Ujú. Em, entonces, estaba quedando un punto cojo que era Warner. Y ahí también hay algunos cambios internos de compras de grandes conglomerados todavía a nivel. Y no es Warner Media quien autoriza el Snyder Cut al final, sino que son los jefazos de Warner Media que dicen, weón, aquí tenemos un tremendo producto para lo que efectivamente dijo Delagún, tenemos un producto como HBO Max que fácilmente si le ponemos un bombazo que lo está pidiendo la gente, que tiene pantalla, que Snyder más encima les tira un maní, porque así no éramos como unos monos, y los monos agitábamos la jaula, pero Claro, así estábamos. como... Oye, pero, pero disculpa que te interrumpa, pero antes de la pandemia, cuando habían convenciones presenciales, Snyder Cut tenía un movimiento entero que se iba a hacer presente a estas convenciones. El release de Snyder Cut, ese era el hashtag, que motivaba a los fanáticos a presionar, obviamente de manera pacífica y en la ley común de los disfraces y todo el show, para que Warner soltara el Snyder Cut. Sí, pues entonces tenemos eso y cuando dijo, no, pues este es el punto. Nosotros tiramos, y que además viene acompañado del tema de la pandemia, las restricciones del cine y todo eso, y es como, compadre, una cuestión de 4 horas por streaming tiene un impacto mucho más relevante que 4 horas en el cine. El foco ya no fue en el cine. En el cine alcanzó a recuperar sus lucas, alcanzó a recuperar los reshot de Joss Whedon, y más encima lo que Zack Snyder les pidió para poder terminar de editar y grabar unas cuantas escenas adicionales, porque también lo hizo, se aprovechó de dar el gustito. em, Era una mugre comparado con todo el potencial que tenía de captar nuevos suscriptores para HBO Max. Sí, Y de hecho, dicen las cifras bien extraoficiales que valió la pena para HBO Max. sí, Sí. Totalmente, No, sí. sí se totalmente. forraron en plata. Entonces no pueden decir que no. O sea, la primera La semana la cantidad, se cayó. O sí. sea, el primer El día, primer o sea, día, sí, se se cayeron. Se cayó. cayó el servidor de HBO Max, el de HBO Go, donde estaba por HBO Go, y además un par de plataformas extra que también lo tenían así, tipo También Cinépolis, se pero no colgaron. específicamente, también se colgaron. Mm. Así que, y ahí está la razón de ser, pues entonces ahí Snyder logró consolidar su punto. Yo creo que aquí tenemos grandes ganadores en este tema. Uno, el público. Vimos Claro, la versión real y todo. Otro, el mismo estudio, si va a ganar harta plata, HBO Max va a ganar harta plata. Tercero, Snyder, que en cierta forma va a quedar como el tipo que logró, con ayuda de sus fans, doblarle la mano al estudio. Y eso es claro. cierto. Y cuarto, yo creo que también los actores ganaron bastante. Ahí ya entrando de lleno en la película, ya con a lo mejor con algunos spoilers, este tema de la libertad creativa nos muestra una Liga de la Justicia más real, nos muestra la violencia más desatada también, y los golpes de Diana son golpes de una amazona, una diosa guerrera, Sí, no son ay que escondo, o los tipos que entraban, los terroristas entraban con la ametralladora
ay, es que parece que eran unos cuantos, y uno asumía que murieron. Aquí los muestran, ¿cachai? Y está la No, raja esa es que parte. sí, Y es el que, crecimiento de Cyborg, la motivación de Batman, como ya señalábamos anteriormente, fenomenal. claro, sí, de hecho, empecemos a ir desmembrando un poquito la historia, más allá de eso. Em, por eso yo cuando te decía que eran los mismos personajes, pero el desarrollo con el que Zack Snyder se atrevió a mostrarlos es totalmente distinta. Coincidimos que lo que buscaba Joss Whedon en el 2017 era suavizar entre comillas, el family friendly detrás de la producción de la Liga de la Justicia. Por eso también la cantidad de reshots al final fueron grotescas, porque hicieron más de la mitad de la película. Lo que vemos acá es realmente los personajes como se parecen más incluso en los cómics. En los cómics lo que tú bien decías, me voy a colgar de tu comentario, por ejemplo, de Wonder Woman. Efectivamente, Diana Prince no es una chica que le hace cariñito a los malos, ¿cachai? Los agarra a combo y los agarra duro, les pega, los maltrata, o sea, de hecho, se ve en las escenas que ejerce violencia en todo su esplendor, no va con así como teniéndole cariño a los villanos para que no la demanden después por abuso de fuerza, no sé, ¿cachai? Al contrario, no tiene ningún asco en pegarle a quien tenga que pegarle, usar su espada, usar su escudo, o usar su brazalete si tiene que hacerlo, ¿cachai? Sin un asco. El mismo Batman, ¿cachai? Un Batman que lo vimos en Batman y Superman super depre, casi más emo que Batman, pero que ahora sí se entiende que hay un cambio más de actitud, porque lo que busca es justamente prepararse para lo que viene, y es la actitud del Batman, de tener un plan y estar preparado para lo que se viene, que es heavy, pero también desconociendo ese tema. ¿Cachai? Desconoce un poco cuál es la amenaza real hasta que se conjuga con justamente Diana para que armen la historia. Y ahí me tomo de otro punto. El mismo villano, Steppenwolf, está bien explicado. En la otra película sabíamos que el tipo venía a buscar un par de cajas, tipo delivery, no sé, Uber Eats la iba a traer de un lado a otro, no sé. Pero, Eran y como punto. las cajas de la armadura dorada. Más o menos, ¿cachai? Tenía que ir a recuperar la armadura, no sé dónde, bueno, y listo. Y de hecho las armaduras casi como que se las entregaban en bandeja. Toma, ahí está, llévatela. Pero acá no, po. Acá parte la historia explicando también de que esas cajas tienen un propósito, que son de este villano, no de este villano, de otra persona más, pero que además lo que le pasó a él es una consecuencia de haberlo intentado una vez. Y cuando lo vuelve a intentar ahora, ¿cachai? Es por una razón, no porque simplemente, ahora sí vuelvo después de 1000 años en el exilio. No es por eso. Sí, lo que pasa es ¿Cachai? que el capítulo de la era de los héroes, que nos muestra las peleas antiguas de la primera llegada, de partida, Joss Whedon nos dijo que era Steppenwolf el que había llegado. No le dio el peso que corresponde. Y aquí nos muestran que fue el mismo Darcy y que fue derrotado y que se fue con la cola entre las piernas y se fue tajeado, el weón se fue todo Se sangrando, fue se fue con la tajeado, así. tajeado. Sí, po, Le le fue cortaron mal. el paño ahí, como que se hubiera venido a cualquier parte de Chile ahí, salió cogoteado, no sé. Salió casi violado. No, sí, mira, Entonces, una de las primeras cosas que se rescata ya viendo los primeros episodios, los primeros 2 episodios, como bien ahí agarrándome lo que dice de Lagoon, es y lo que les dije al principio, la tridimensionalidad de los personajes, que Zack Snyder la trabaja muy bien. Y es algo que Joss Whedon no trabaja bien, incluyendo en Avengers, me atrevería a decirlo, que se ve muy bien en la era de Ultron. En la era de Ultron es esa misma pifia que tuvo cuando hizo la edición del 2017. No hay tridimensionalidad de los personajes. El Stephen Wolf que vemos ahora con Zack Snyder es un Stephen Wolf que, como bien dicen ustedes, tiene una motivación que construye el personaje que vemos enfrente en pantalla y que lo hace evolucionar a través del tiempo de las 4 horas de película. Es un personaje que en cierto punto te llega a conmover el por qué quiere hacerlo, porque sientes de que hay una razón de peso por lo cual necesita hacer lo que está haciendo. ¿Sí? Y por ahí algunos foros que yo leía antes de entrar al programa, había gente que se compadecía de Stephen Wolf a la hora de su muerte, porque de verdad que había gente que decía, yo entiendo por qué Stephen Wolf quería hacerlo, lo que quería hacer, siendo que era el malo. Cosa que Josh Whedon, incluso más atrás, podría decir en Buffy y Cazavampiros, también es la misma pifia, en realidad, porque este hombre no entiende cómo construir personajes, simplemente los pone en pantalla como si fuera mono animado. Él pone el malo de turno, así como en las series antiguas, que solo dura el capítulo para poder hacer de antagonista y para que el héroe se luzca. ¿Qué importa si tiene historia para atrás? ¿Cachai? O sea, un Ultron. Ultron es más o menos la misma tontera. ¿Sí? Porque
Y lo ponemos ahí para que funcione, para que los buenos se luzcan y toda la lecera. Con un modelado horrible, porque la primera versión de Stephen Wolf, el modelado era asqueroso. Esa era la verdad. Nos tuvimos que bancarnos comparado con este otro, que este otro de verdad es un ser extraterrestre, es un ser de otro lado, ¿cachai? Es un dios de Apocalipsis, ¿cachai? No es la weá que nos presentaron la otra vez, ¿cachai? Entonces, como que de verdad, tú piensas de que no es la similitud, sino que la cantidad de recortes que tuvieron que hacer con los personajes, el mismo Cyborg, como dicen ustedes ahora, el Cyborg que fue uno de los... Yo creo que este hombre, Josh Whedon, además es racista. Además de misógino, es racista. O sea, claro, porque se lo cagó por ser negro. Yo nunca he sido muy amigo de los negros, pero tampoco es como para cagarlo de esta forma. Entonces era como que no... Y al otro, al Flash, no sé por qué se lo cagó tanto también, pero que no lo entiendo. Pero es que, espérate, yo te digo por qué. Porque le faltaba, dentro del grupo, le faltaba el personaje gracioso, payaso. Y de hecho, por eso te digo, volviendo al tema de la conversión de los personajes que ocurren entre una versión y otra, Flash, por ejemplo, yo te digo, no es que tenga mayor minutos de protagonismo, estoy de acuerdo que las escenas de estas de con Iris West, el rescate, son más de adorno, pero al mismo tiempo te va sembrando un poquito del universo que podría presentar en su futura película. Estoy mirando para adelante. Pero lo que gana como personaje es que deja de ser el simplón gracioso del grupo, porque se muestra como un tipo inteligente, se muestra como un tipo que es chistoso, pero que no es payaso. Es como un joven. No claro, es bufón, es un joven. ¿No? Es un joven, tiene, claro. Tiene salidas, porque igual le mantiene un par de chistes, pero son salidas como de inexperiencia. Sí, exactamente. Y que da pie al desarrollo del personaje en que Flash es un héroe totalmente nuevo y no conoce sus poderes y que está aprendiendo. No, en la versión de Whedon era un bufón. Sí, pues, y de hecho, en la escena donde tienen que rescatar a los rehenes, Flash ayuda, ¿cachai? Dentro de su experiencia, pero no se hace como que, ay, tengo miedo, quiero arrancar, que es la versión de Whedon, ¿cachai? Haciéndolo como de ridículo. Entonces, le da el papel que tiene que tener. El Barry Allen que conocemos es un tipo que juega en los momentos que no hay que jugar, pero al mismo tiempo es un héroe. Sigue teniendo la fe de ayudar y de ser héroe. Sobre todo al final, se luce, ¿cachai? Y no necesita más escenas, más tiempo en pantalla. Lo que hicieron con Cyborg es presentar al personaje, porque no sabían si iba o no tener película, pero lo presentaron súper bien, porque además se acomodaba para la historia. Y lo presentaron también, a mi gusto, entregándole casi el protagónico dentro de la Liga de la Justicia. Y eso yo creo que, como bien decimos, digámoslo con sus palabras, fue un racismo encubierto de Joss Whedon el tener que quitarle los minutos de pantalla, porque a ratos la película parecía más de película de Cyborg, como por las explicaciones, por los antecedentes, por este mismo desarrollo que estamos conversando de la trama que explica su motivación, cuáles son sus problemáticas, cuál es su búsqueda dentro de la historia como superhéroe naciente también en formación, como reniega de lo que le pasó al principio y vive el viaje del héroe durante la película, ¿cachai? Entonces, tenemos incluso más trama en ese aspecto que Batman, que Superman, que aparecen en ciertos planos y después pasan a ser arroz graneado del resto, po. Claro. No, y lo otro que también hay que recalcar de Zack Snyder, que eso yo se lo recalco desde Watchmen, en realidad, el cómo maneja los equipos de trabajo. Yo en Watchmen, yo creo que Watchmen era hasta antes de esta Liga de la Justicia, para mí Watchmen era como lo mejor que había hecho Zack Snyder hasta el minuto, era Watchmen. Y eso muchos de los que gustan del cine de superhéroes de Watchmen era una de las mejores, si bien a nivel de taquilla o de éxito no fue el gran bombazo, si uno lo analiza bien era como de las mejores adaptaciones que teníamos para hacer un cómic complejo, como es Watchmen. Y aquí en Liga de la Justicia, las escenas del equipo, cuando hay interacción entre miembros del equipo, me recordó mucho el trabajo de Bruce Timm, de la Liga de la Justicia de Bruce Timm, con la cual se criaron muchos los que vieron esta película ahora, que crecimos viendo esa Liga de la Justicia, que era la Liga de la Justicia de dibujos animados que hizo Warner, de la época dorada, de una época dorada que tuvo de dibujos de series animadas Warner con superhéroes, que fue donde salió esta Liga de la Justicia. Y donde también Bruce Timm también tiene esa misma característica de manejo de equipos complejos, de personajes complejos que trabajan en equipo, y que los deja muy bien parados a todos.
siendo cada uno un referente de cada cosa dentro del equipo. Y eso también lo logré ver en Zack Snyder. Zack Snyder también define muy bien los roles del equipo para que todos resalten al mismo tiempo y cada uno resalte en forma particular. Y eso es importante hacerlo cuando uno tiene equipos de personajes muy complejos, donde todos de por sí tienen mucho peso. ¿Ya? Aquí estábamos hablando de héroes, cada héroe es una película por sí solo, es un cómic por sí solo, y juntarlos es difícil. Es decir, por eso digo, Joss Whedon en eso, si bien lo hizo bien con Avengers, porque con la primera, la segunda es bastante malita, pero con la primera lo hizo bien. Eso, el trabajar con estos otros héroes que tienen mucho más bagaje y tienen mucha más mochila para atrás de desarrollo de personaje, yo creo que requería un director que tuviera una complejidad para verlos un poco más distinta. Y en ese Zack Snyder también, como leía en otra de las entrevistas que le han hecho, buscó reflejar ciertas cosas épicas mitológicas propiamente. Porque la película, si tú la leís, tiene unas referencias mitológicas por todos lados, o sea, sobre todo el cristianismo, en algunas partes incluso. Llega a caer al cristianismo En luterano, o sea, extremo, sí. y extremo, o sea, y es precisamente para poder dar un contrapeso, para poder exponer al personaje de una forma completa. Porque el personaje de por sí es un personaje, siendo un personaje cómic, es un personaje complejo. O sea, ¿qué complejidad le hay a pedir a Hulk? Si lo único que hace el weón es golpear por todos lados, ¿cachai? Estos otros personajes son, Thor. claro, ¿cachai? Y a Thor Smash. podría haber sido el más complejo, pero aún así, o tal vez Tony Stark, de cierta forma también, si lo tomáis desde otro punto de vista, podría también tener más complejidad. Pero estos otros personajes, todos de por sí, son una caja psicológica por su cuenta, y tener que hacerlos trabajar en conjunto al mismo tiempo a todos y que todos brillen bien dentro del mismo engranaje, yo creo que eso Zack Snyder lo hizo perfecto. Y me recordó mucho el trabajo de de la Liga de la Justicia de Bruce Timm, que también lo hacía muy bien. Sí, yo no quiero tirarle más piedra, patearle en el suelo a Josh Whedon en este minuto, sobre todo con equipos antiguos que le han dado, los mismos equipos de Buffy que nombraba Meteoro, han ido revelando que el tipo era complejo de trabajar con él, era complicado. Pero yo para la primera Avengers, le rescato que tuvo un muy buen equilibrio de presentarnos los personajes con sus tiempos exactos. Ahí sí podría decir como dentro de todo, como ejecutivo de Warner, como estúpido ejecutivo de Warner, soy tarado, soy ejecutivo de Warner. Trabajo en Si, Warner. si busco Te a alguien recuerdo. es difícil encontrar un reemplazo. Y claro, se trataron de ir a la segura con un tipo que había mostrado que en Avengers había sido equilibrada la muestra de personajes la apuesta inicial, que se supone que es la venta que le hicieron a Whedon, porque Whedon ha guardado silencio en este minuto y ya ha tenido tantos inconvenientes con Ray Fisher, con los de Buffy, con el resto del elenco de la Liga de la Justicia, con los fanáticos que decimos que es una basura lo que hizo, que va a estar escondido, pero el tipo, a pesar de todo, tenía experiencia en manejar heroínas, y por eso se supone que lo que a él se lo contrató fue para hacer una película de Batgirl, ¿ya? Y que se suponía que él tenía un guión que presentó y que había sido preaprobado y todo. A lo mejor ahí también el estilo un poquitito más liviano de una historia de origen de Batichica, donde también Bárbara Gordon pudiera ser una jovenzuela recién iniciándose en este mundo de los... Podía haber pegado o haber tenido cierto éxito. Lamentablemente eso ya nunca lo vamos a ver, o afortunadamente nunca lo vamos a ver, porque después del resultado de la Liga de la Justicia 2017, podemos decir que Whedon no entiende el universo DC. Sí lo hace bien en el universo Marvel, sí participó en cómics de X-Men también, que no son tan malos, son bastante decentes en la época del 90, cuando tuvo su éxito como guionista y que lo llevó a dirigir Buffy la Casa de Vampiros. Pero es para no darle más en el suelo al pobre ahí, así que... No, Pero claramente... se muera, rata de mierda, weón. Ojalá se pudre en el infierno con Spawn, weón, no sé. Claro, no, lógico. De Pero hecho, volviendo, sí, volviendo a la película, tiene las escenas de acción son tan mejor hechas. Hay un sello, Zack Snyder, te guste o no, porque también genera eso del abuso de la cámara lenta, el abuso de... Cada héroe tenía su canción. Puede que no te guste, pero si tú te gusta ese estilo, pega muy bien y le quedó muy bien en esta nueva versión. Pues, o sea, en las escenas que mezcla
la cámara lenta con después la aceleración rápida, funciona y se ve muy cinematográfico, tiene una muy buena visual y además con cada héroe con su propia canción prácticamente. eh, Sí. es magnánimo, o sea, te hace presentar que cada vez que tú ves al héroe tienes, aunque hay algunos fans que estuve leyendo, yo no me di cuenta que, por ejemplo, decían que cada vez que aparecía Wonder Woman salía y que ya estaban un poquitito chato del Sí, estribillo del la nueva versión de la canción de Wonder Woman causó un poquito de controversia al principio, porque es por ese mismo el lamento, que es una ahí no me estoy carrineando, pero tampoco sé mucho, pero es parte un poco de lo que es la cultura clásica griega, ese tipo de canto, así de lamento de mujer, incluido con la canción original que conocíamos de antes. Después partía la canción de Wonder Woman que conocemos. Fue para darle un poco más de dramatismo, un poco más ¿cómo se llama? De peso, podríamos decir de peso dramático, por volver a decir lo mismo, a Wonder Woman comparado como la habían presentado en el corte de Sí. cine. A mí no me molestó, No, lo a encontré mí bien, de hecho. tampoco, güey. Yo lo encontré adecuado, incluso. Tal vez, pues, bueno, es que Zack Snyder te mete las cuestiones así como, de repente te las mete como embutidas, y puede que a algunos le haya quedado hasta acá el grito de la mina cuando cantaba, cuando aparecía Ah, Wonder Woman, pero no era tampoco descabellado, o sea, era para reflejar la importancia del personaje, porque incluso en las películas de la Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla tiende a quedar como más ligera de lo que realmente es. Como decía, en los cómics, la Mujer Maravilla es una heroína y más encima es de las pocas que mata a destajo. O sea, como que te tiene que pegar el sablazo y te lo pega. Bueno, Claro, y no nadie, hay y nadie dice nada. temor. Así como, No, po. simplemente te mató, ¿no? ¿Cachai? En cambio, acá, de repente, como que y en crítica que se hace también a Wonder Woman 1984, es que de repente como que la Mujer Maravilla queda como que ahí se me rompió la uña y no puedo seguir. Es una cosa que que es como de la época de los super amigos. La época de los super amigos, la Mujer Maravilla como que servía el café nomás. La única hueá que hacía y volaban en el avión invisible. No Es hacía ni que una hueá más. claro, po. Es que claro. De hecho, tiene ese aire acá, con la diferencia que las escenas de interacción, mejor dicho, de acción, eh, están sutilmente hechas para hacerla brillar desde el punto de vista de la heroína estratégica. Eso hablando de la del 2017. La líder que encausa a estos que tienen poderes pero no saben cómo pelear en equipo. Entonces, esa experiencia por el lado de las Amazonas se recalca en el 2017. Pero acá no hace eso. No es que lidere al grupo en reemplazo de Batman, que se va a sacrificar, porque esa sí era la historia original, en el que vimos en el 2017. En cambio, acá es simplemente una amazona, una guerrera más. Está ahí esperando, siendo, o sea, utilizando su experiencia de años de vida, porque acuérdate que tiene miles de años. Y por otro lado, en su momento cuando tiene que pelear, le da con todo. ¿Cachai? Y ahí aparece la que tú dices, la que no tiene miedo de matar, de si tiene que pegarle el tortazo y enterrarlo en la pared al compadre, reventándole el cráneo, lo hace. El que le tiene que pegar el sablazo cuando corresponde y entregarle la cabeza en bandeja de plata, lo va a hacer. O al que desintegra, pero de una patada, con los con los brazaletes. Los brazaletes. brazaletes. Las escenas de ¿Cachai? acción de la Mujer Maravilla ganaron mucho en esta Sí. versión comparada con la versión del 2017. Como mismo dijiste, la escena de los terroristas, toda la escena completa cambió rotundamente, o sea, era una Sí, cosa totalmente distinta. Y precisamente esto que Snyder juega tanto con las velocidades de cámara hizo que ganara mucho la Mujer Maravilla a nivel de acción, o sea, de verdad veíamos una guerrera que estaba defendiendo a la gente y estaba peleando al mismo tiempo. Mm. También los otros personajes las escenas de acción también ganaron mucho. Son mucho más dinámicas, son mucho más creíbles y como les vuelvo a decir, Zack Snyder le gusta mucho agarrarse de simbolismos mitológicos y religiosos con los personajes, sobre todo con los héroes, te los refriega. O sea, tal vez a primera vuelo pájaro, si uno no cacha mucho, como un espectador claro, normal, puede que como pasen pasa. como una escena épica, así como que te pone al personaje con un panteón, así como. Pero si tú miras un poquito más para atrás y soy un poco más cuidadoso, tiende a reflejar, a basarse en mucha mitología y en mucha
mucha creencia religiosa con los personajes. Y en DC, desde que Zack Snyder está metido en DC, ha estado haciendo lo mismo. Recuerdo muchas veces en críticas en Batman vs. Superman de que literalmente era un testamento del bien contra el mal. O sea, habían citas al Antiguo Testamento hechas escena, completa. Yo me acuerdo que la que me dio más risa fue una revisión que hizo la película que fue de una entidad propia de la iglesia anglicana estadounidense, y literalmente te decía, usted lea Juan versión tal, versículo tanto, para que vea cómo, de dónde sacó lo que está saliendo aquí en pantalla. Era porque de repente Zack Snyder tiende a hacer eso sin decírtelo, ¿cachai? Es muy creyente Zack Snyder desde ese punto, siendo protestante, es de la línea protestante el catolicismo, pero es muy creyente y tiende a reflejar eso en su trabajo. O sea, la música que sella el fin de la película y que marcó el primer tráiler más oficial de su corte, que es Aleluya, pues, o sea... Es Aleluya, sí, es un hombre muy creyente y tiende a reflejar su trabajo en eso, aunque también recordemos que en Watchmen usó Aleluya para otra escena que no era muy precisamente religiosa. Esa es como su canción favorita, tiene un Es origen, como no la canción recuerdo bien. favorita de la hija también. También, eso. También sí, es otro motivo más de por qué la usaba tanto en todo, pues, en los trailers, la misma película la terminó usando igual, una reversión nueva, yo no la había escuchado esta versión de Aleluya. Pero así que, volviendo al tema de las historias, perdón, para que vayamos causando un poco más los comentarios. La trama, como bien dijimos, avanza resaltando las mejores características o cualidades de cada superhéroe, ¿ya? Tenemos a un Batman que, como les digo, pierde protagonismo de esto del lado investigativo, que en realidad eso podríamos decir que tal vez es un resto, pero para hacerlo más coherente con esta promesa que se hizo al final de Batman v Superman de reunir a un equipo. Y en eso se centra su mirada, y de hecho cambia esa actitud, que era un poco la promesa que el mismo estudio también había tirado, de que cuando saliera la Liga de la Justicia iba a tener un aire más positivo. Y en el caso de Batman, al menos, sí se concretó. Y también le da un aire como de aire fresco al mismo Ben Affleck, que estuvo disponible para hacer regrabaciones para el Zack Snyder Justice League. Entonces, incluso hay por ahí rumores de que podría volver a retomar su proyecto original de la película de The Batman. Entonces, a mí me gustaría, no sé si va a pasar, no pondría las manos al fuego por eso, pero me gustaría verlo. Y me gustó este Batman, y me refuerza el hecho de que para mí Ben Affleck se ganó se ganó las medallas como Batman. O sea, tiene todos los matices de un Batman que se está reivindicando y que por eso mismo está tratando de juntar una liga como para hacerse cargo de algo que va por sobre él. ¿Sí? Para mí ese es como lo que necesitábamos ver de Batman. No el Batman este que tenía una cartita bajo la manga, que era Lois Lane, para salvarse si Superman, perdón, cuando despertaba le iba a sacar la cresta. ¿Sí? Porque eso fue, pues. En cambio acá no, acá tenemos un Batman que tal vez no es, tengo todo cubierto y todo pensado, pero al menos lo que yo estoy haciendo lo hago por convicción. Y esa convicción es la que arrastra a todos los demás después. Y de hecho, la escena de acción donde sí se tiene que lucir, lo hace maravilla. O sea, creo que no he visto una escena de acción mejor empleada, excepto las películas de Nolan, con el Batimóvil. ¿Sí? En una acción de combate pura y movimiento, como dice usted, también con la velocidad de cámara jugando ahí a cuando dispara, cuando tiene que matar monos, cuando tiene que hacer pedazos los edificios, cuando tiene que escapar del silo que se le viene encima. Una escena de acción maravillosa para lo que son efectos de la parte de Batman. Así que. Y finalmente tenemos el arco de Superman, porque el arco de Superman es un arco que está cambiado en la versión del 2017, porque simplemente viene haciendo como el McGuffin final para dar vuelta a la historia. ¿Sí? Como para decir, vamos perdiendo porque el malo se ha robado todas las cajas, que en realidad no se las robó, se las pasaron en bandeja, y no tenemos que nos ayude. Entonces hagámoslo, resucitemos a Superman. En cambio, en esta versión de la Liga de la Justicia... Pero era resucitemos, pero tengo miedo. Aquí no. Claro, acá no, acá tenemos que hacerlo porque necesitamos un arma que nos ayude. Y además, la misma resurrección, para mí, evoca mucho mejor el arco de la muerte y resurrección de Superman, del cómic.
por el hecho de que el mismo traje negro, la misma forma en que resucita, no como diciendo es un zombie y de pronto recuperó la conciencia, no, es un tipo que está desconcertado, que en un principio también, en los cómics, cuando muere Superman y retorna con su traje negro, pero también El con pelo largo, sí. el pelo largo y la memoria borrada. Llega sin reconocerse a sí mismo como Kal-El y el Superman que nació en la Tierra, o sea, mejor dicho, que vivió en la Tierra. Entonces, al principio es así, y de pronto, en esto se parecen un poco, el las de Louis Lane, que aquí también tenemos una novedad, sabemos algo que en la película original no sabíamos, y que es parte de lo que vendría, ni siquiera en la 2, en la supuestamente Liga de la Justicia 3, y es que Luisa Lane estaba embarazada. Eso claramente justifica el arco de Injustice que se venía después, porque refuerza la pesadilla que tuvo Batman en Batman v Superman y refuerza el epílogo que dejó esta película, porque El también Nightmare. del Nightmare, claro, donde el arco de Injustice es lo que supuestamente tendría que haber pasado cuando Darkseid llega a la Tierra y se apodera de Superman, y se apodera, ya sabemos cómo, ya sabemos por dónde van los tiros, en qué debía haberse apoderado. ¿Irá a pasar? No lo creo. Pero eso No, es o sea, genial verlo, po. sí, es parte de lo que he ido colando y que Snyder fue soltando y todo. Hay un rumor de que lo va a sacar en formato de cómics. Pues, Puede ser. contar con el mismo elenco de actores. Warner tendría que estar muy dispuesto a soltar las lucas, entonces ¿valdría la pena? Sí, los fans lo esperan, sí, pero Warner no va a dar el brazo a torcer y de hecho ha señalado hasta el cansancio de que esto no es canónico, esto es una es la versión de Snyder y que no es canónica y que hasta ahora sigue manteniendo que la canónica es la de Joss Whedon. Sí, sí. Y de hecho, No, eso Pelotudo. lo que se le olvida al estudio Warner es que las mejores historias de DC jamás han sido canónicas. bueno, puede ser. Generalmente las mejores historias que tiene DC, los mejores arcos argumentales, bueno, hay unos que sí son canónicos, pero la gran mayoría no son canónicos. No son canónicos. O sea, son tan fuera del canon y precisamente el estar fuera del canon les da libertad para poder hacer buenas historias. ¿Entiendes? Porque cuando estás dentro del canon tenés que reconsiderar todo lo que está pasando en los cómics tradicionales, en la línea semanal, para no cagarte el canon. O sea, ya viene el venís de acá, venís de este lado, y son meses y meses de preparación antes de tirar el primer número de la crisis que viene, cuando es canónica, porque cuando es canónica tenés que estar siguiendo el canon de como 6 meses atrás, para no cagarte la historia a alguien, porque le cagué la edición completa a una línea. En cambio, Y en distintas publicaciones. claro, los mejores experimentos de DC que han dado las mejores historias precisamente no son canónicas. Por lo mismo. Sí. Sí, hay que pensar que, por ejemplo, Nolan siempre se negó a que su Batman fuera parte de un universo más ambientado. Es Batman nomás. No, es Batman. Y sería. Y incluso Joker, que está muy bien recibida, que para mí es una muy buena película también. Joker tampoco está en la línea y nunca buscó estarlo. Y creo que por ahí a lo mejor va el futuro de. Lamentable de que no veamos un ensamble en ese sentido, pero si vamos a ver buenas películas individuales, yo creo que por ahí está el tema. Vamos a ver qué nos presenta Shazam 2, Aquaman 2, que todavía están en carpeta, la película de Flash y todo, que es la que pueden utilizar como as bajo la manga para hacer cambios de actores y otras cosas, y mostrando algunas cosas. O sea, vamos hablando ya con spoilers de qué les pareció, por ejemplo, la aparición del detective marciano. Se agradece. Para los fans de la vieja escuela se agradece. Porque el detective marciano, si bien nunca ha sido un personaje de la primera línea para algunos de la Liga de la Justicia, ha estado sí en muchas formaciones del cómic de la Liga de la Justicia. Así como cuando hacen la formación básica, siempre como el detective marciano es como los jugadores que invitan a jugar siempre, ¿cachai? Vienen a jugar. Para los fans de la vieja escuela se agradece tener un personaje como él. Se recuerda mucho a la Liga de la Justicia de América de los 90, una muy linda época de la Liga de la Justicia en el cómic. Fue uno de los mejores equipos sin estar los grandes de la Liga de la Justicia. ¿Cachai? Fue cuando la Liga de la Justicia no tenía ni a Batman, ni a Superman, ni a la Mujer Maravilla, ni a Flash, no tenía ninguno de los grandes pesos pesados, pero sí lograron armar un equipo de superhéroes que en esa época eran clase B, donde estaba el detective marciano, y que se logró como cómic, se logró generar una muy buena historia, un muy buen trabajo, una muy buena línea,
que tiene fans hasta el día de hoy. En realidad todos se acuerdan de esa Liga de la Justicia de América, y se llama la Liga de la Justicia de América, es decir, tal cual, no era solo Liga de la Justicia. Creo que no fue, por ahí algunos pensaban que la edición de Detective Marciano fue un poco forzada, yo no lo sentí tan forzada en realidad. No, yo coincido con esa opinión. Explicación, incluso al personaje, a este senador de Batman versus Superman, ¿cachai? Como que le da una posición distinta dentro de todo el contexto, considerando las 3 películas. O sea, como que ya, ¿por qué existe esta persona? ¿Por qué el detective marciano? No me extrañó tampoco que se presentara ya más formalmente al final con Batman, en realidad, porque generalmente dentro de la línea de los cómics, Batman y el detective marciano siempre han tenido una relación un poquito más cercana. Creo que se utilizó lo justo, porque ya no se podía agregar, así como ya haberlo agregado en secuencias de acción habría encontrado que haber sido forzado. Yo creo que fue como lo justo y necesario, tal vez para dejar el paso a que si existen, porque aquí en Hollywood no hay muertos, la plata manda, y si de repente va a haber alguien que dice, ¿sabes que esto da plata? Así que llamémoslo nomás y hagamos la cuestión, ¿no? Así, Las fosas del tío Sam. Claro, o sea, Sí, el tío Sam manda, ¿no? Si la weá decía la plata, así como un día odian una weá, el otro día la aman, así que la cuestión es así. Yo por eso creo que sí, puede que tengamos otra Liga de la Justicia, hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? claro. Y Bueno, yo considero que igual está un poquito forzado, porque me atrevo yo a decir que la escena principal donde aparece el detective marciano, esta interacción que hay con Luis Lane, así, pasándose entonces pasa por Marta. Ahí encuentro yo que esa escena, si me sacan del concepto que es Marta Kent, creo que tenía más sentido para mí. Tenía más sentido que fuera Marta Kent sin cambiar la escena, para nada. Pero el hecho de que termina la conversación, sale Marta de la sala del departamento de Luis Lane y se convierte en el detective marciano, es como, ¿what? ¿Qué? Que me descolocó. Pero reconozco que después agradece al final cuando lo conectan con Batman, así como diciendo, oye, yo también he hecho una manito con esto, con esto, con esto. Como que te da esa sensación. Pero es por lo mismo que siento que se hizo para los fans, para que los fans dijeran, acá está como parte de la liga también, hasta cierto punto. Pero nada más, Sí, o sea, fue como tiene un su guiño. punto, sí. Un fanservice para mi gusto. Sí, puede ser. sí, las escenas del epílogo son todas medias fanservice en realidad, no, Sí, Sí, por no, eso te digo. como sí, regalos, nada más. la aparición del Joker, Deathstroke también, la aparición de Mera ahí, la menciona Harley Quinn, que la mencionan también. Sí. Pero lo de Son Dextro buenos es puntos. digno de mención, te lo digo por qué. Porque si tú te fijaste en la escena que grabó Josh Whedon, o mejor dicho, da la sensación, y esto no estoy seguro si es así o no, que cuando grabaron Jesse Eisenberg y el actor, se me acaba de olvidar el nombre que de Dextro, Joe Manganiello, Sí. hicieron varias versiones de ese mismo de esa misma escena. Porque se supone que iba a ser sorpresa cuál iba a aparecer en el cine. Entonces, el asunto es que lo que aparece en el Snyder Cut da a entender de que la trama, y coincide con lo que reveló en su momento Joe Manganiello como continuación de la película de la Liga de la Justicia, que era justamente la trama de hacerlos pelear Batman con Deathstroke. Y aquí Deathstroke ya sabe cuál es la identidad secreta de Batman. Entonces, era interesante porque también esta Liga de la Justicia de Snyder forja pilares, crea pilares para el universo que se supone que venía después, incluso para lo que pasó con la película Aquaman, que ya la vimos. Tiene raíces ahí metidas, que Sí, se agradecen. Y por otro lado también esta película de Batman, que se supone que era con guión de Affleck, dirigida por Affleck, actuada por Affleck, estaba bien sembrada con ese epílogo, ¿cachai? Con esa historia. Por eso yo lo destaco. ahora la escena del Joker con Batman en la pesadilla de Apocalipsis acá en la Tierra. Bueno, era algo que todos los fans de Batman esperan. Siempre esperaron un buen diálogo entre el Batman con Joker, ¿cachai? Que generalmente ya desde siempre la interacción de esos dos personajes siempre es atractiva y es curioso que en el cine desde que Batman empezó a aparecer en el cine, incluso más atrás, hasta me atrevería a decir que un poco en forma de que la caricatura de Batman 63, de cuando era Adam West con César Romero, Claro. siempre se ha trabajado bien la interacción entre esos dos personajes y siempre, nunca han quedado mal en pantalla.
desde que ha pasado Jack Nicholson con Michael Keaton, después saltamos a Christian Bale con Heath Ledger, con Nolan, y ahora que al fin podemos ver la interacción entre Ben Affleck con Jared Leto. Yo quedé conforme. Hubo también gente que también por ahí en internet estaban diciendo que le encontraron media forzada la inclusión del Joker al final. Pero si tú escuchabas el diálogo, es el diálogo clásico entre los dos personajes que podríais ver en cualquier cómic de ese. Un diálogo donde el Joker, dentro de su esquizofrenia, le dice ciertas verdades a Batman que en el fondo son verdades. Tiene razón, o sea, cuando le dice siempre mandáis a hacer otro a hacer el trabajo sucio, y es verdad. Así como, o cuando le dice, mandaste a hacer un niño el trabajo de un hombre y le refriega la muerte de Robin, así como que cara. Le echa limón a la herida, pues, ese es el tema, claro. Le echa limón a la herida y con harta sal, así, para que duela más, güey. Eso, unos buenos combos. No es raro ver ese tipo de interacción entre el Batman y el Joker. También vienen muy originales nuevamente en la DC de los 90. De ahí vienen ese tipo de conversaciones. Sí. La frase del meme la ocupó como publicidad del tráiler nomás, sí, pues el vivimos en una sociedad, pero quedó la raja igual. Sí, pues, el vivimos. Y ahí Leto, al fin ya pueden decir que el Joker de Leto ya era una buena alternativa, sí. No fue bien explotada. Lo que pasa es que también Josh Whedon otra vez, no queríamos seguir pateándonos en el suelo, pero es que este hombre de verdad que se cagó el producto. Lo que pasa es que ahí era un punto, yo creo que esa era una sutileza y era prescindible en la historia, y que Josh Whedon no lo vio importante y todo. Yo creo que quien la caga, porque también son los productores, porque Leto hasta ahora mismo ha dicho que lo que él grabó para Suicide Squad es distinto, tiene otra forma, esto y lo otro. Y bueno, ahí vino el famoso release de David Ayer y que no funcó. Y que Warner ya dijo que no. Así que nos quedaremos con las ganas, pero por lo menos Leto se puede quedar tranquilo de que le hizo justicia a Snyder y que con una participación de 2-3 minutos nos entregó una nueva versión del Joker. Sí, algo que era mucho más cercano a lo que siempre ya de Leto dijo. O sea, que era un personaje más esquizofrénico, más. Este es como el Joker, el Joker loco, porque es como el Joker Cristo, ¿cachai? Tiene la corona de espinas, todo el show, entonces es como. Sí. Ahora, los arcos con los que juega Snyder también son, para los que son fans de DC, son arcos que son sandía calada. O sea, a todo fan de DC le gusta precisamente este tipo de arco argumental, la pelea con Darkseid, Apocalypse, la invasión a la Tierra, cuando Superman se vuelve el heraldo de Darkseid y el tirano, que va con el bastión de Darkseid conquistando la Tierra. ¿Cachai? Hay un montón de arcos argumentales que son sandía calada a los fans de DC. O sea, siempre estamos buscando quién la adapta mejor la historia. Y aquí Zack Snyder le pegó el palo justo con un arco tal vez los más comunes. Tal vez lo único que quedaría como secuela es que llegaran los nuevos dioses tipo el Hi-Fi, el señor Milagro, Barda, estoy hablando Orión, que son los nuevos dioses en la pelea contra Apocalypse. Pero, el arco de Pesadilla, que es por donde quiero ir, se cierra bastante bien con este epílogo. Lamentablemente deja el paso para que entendamos que el segundo arco de la segunda película es Injustice, o sea, es lo que va a pasar. ¿Sí? Sí. Pero, como les digo, en Hollywood no hay muertos. Un día pueden estar vetados y en 2 años más vamos a andar otra vez detrás de ellos. Esto depende más de la plata, de cuánto logre recaudar HBO Max y todos sus afiliados con la Liga de la Justicia, es que si va a haber o no va a haber segunda Liga de la Justicia. No, independiente de quién estén, como les digo, los productores y los ejecutivos van y vienen. Hoy día están sentados en la mesa y mañana van a ver otros. Sí, eso es real. Ahora, no pondría la mano al fuego porque yo creo que el gran problema aquí es Zack Snyder, no en el sentido malo, de que es mal director, al contrario, es un excelente producto en comparación. Me refiero yo a que Warner le tiene mala a Zack Snyder, que ese es el tema. Entonces, lo que hizo acá fue un callaboca al tipo, porque como bien decía Jovito, en su momento él estaba tirando migas de pan hace rato. Hace rato ya estaba diciendo y desmintiendo al estudio en una tras otra. Cada vez que el estudio decía algo, él salía atrás y salía con una foto.
No salía a decir, es que yo sí existo. No, ahí está la foto. Y en la foto se los cagaba al tiro. Mostraba la prueba de Claro. lo que pasaba y que no salió el corte. Y entonces al final era como una piedra en el zapato. Y eso le dieron el gusto porque, como digo, financieramente se dieron cuenta de que podían sacarle lucas con el streaming de HBO Max, que era uno de los que menos suscriptores tenía hasta hace poco. Con esto de la Liga de la Justicia llegó a superar en términos de suscriptores por mes a Disney, que ya es harto decir, y solo por este tiraje. Entonces, ahora, ¿cuánto va a durar? Lo que dure el boom de este Zack Snyder, ¿sí? Para los fanáticos. ¿Vamos a pedir más? Siempre vamos a pedir más. El tema es que hay proyectos en carpeta, no se nos olvide. Está Batman de Matt Reeves, está una tercera Wonder Woman que esperemos esta vez sea más congruente con esta línea y no con lo que hizo en Wonder Woman 84. Sí, Patty Y Jenkins alejó bastante el canon de... bastante, Sí, bastante. Entonces, yo creo que un poco por darle gusto también al estudio, por querer simplificar y bajarle los humos a la superheroína que, como bien decíamos, es más amazona y por ende no le importaba patear trasero. En cambio aquí como que la hizo muy mamona. Entonces, no me gustó. A mí no me gustó mucho la segunda parte. No encuentro que es mala, pero tampoco creo que sea buena. Y la tercera parte esperemos que sí sea mucho más coherente. que cierre bien, porque parece que es cierre la bien, última. Sí. Sí, tiene toda la pinta, po. Y lo que van a hacer con Flash, yo estoy seguro que, como dicen ustedes, va a ser un Flashpoint, un retorno a todo. No, si estaban buscando adaptar Flashpoint de una u otra forma, que el Flashpoint actualmente en DC es el comodín para reiniciar todo, o sea, como que ya tenemos la tremenda cagada, hagamos un Flashpoint. Un Flashpoint y con eso logramos todo. Claro, el problema es que el último cagazo que usaron con Flashpoint fue de los nuevos 52, pues. Claro, ese fue un cagazo. Ahora, Pero después vino Manhattan. Sí, pues Manhattan rehizo el Flashpoint así como... Claro, entonces, mira, yo creo que Manhattan es el papá de Flash. El mismo actor. El actor, pues, sí, el mismo actor. Sí, el papá de Flash. Qué curioso. Mira, no, yo creo que es cierto que una de las razones por las cuales Warner por ahora puede estar diciendo de forma oficial de que esto es debut y despedida, ¿no? Es una película no canónica y todo lo demás, es porque hay muchos proyectos en carpeta. Hay mucha plata ya invertida que no la podemos echar para atrás porque tenemos esta sorpresa que ahora todo el mundo está pidiendo este lado. Hay que ver qué pasa con The Batman de Matt Reeves, que es un buen proyecto. Es un buen proyecto, o sea, independiente que puede quedar muy bien como un proyecto de origen del personaje, así la línea cuando Batman era más joven, ¿no? Y Ben Affleck siendo el Batman más viejo, ya más maduro. Puede también ser debut y despedida, porque no sabemos muy bien cómo va a salir, pero todos auguran de que lo de Matt Reeves puede salir bien, puede salir una buena película. Lo de Wonder Woman, ojalá que esta vez, si no es Patty Jenkins, la directora o directora que lo asuma, pues no estoy seguro si Patty Jenkins vaya a volver, ojalá se acerque un poco más a lo que está haciendo Zack Snyder, que fue mucho lo que pasó con Aquaman. Aquaman, yo me acuerdo que el director de Aquaman, acuérdense que lo dijimos en este programa, iba para callado, iba donde Zack Snyder y le mostraba la película y dime cómo sigo, así para que la cuestión no se alejara tanto del canon. No se fuera tan para otro lado. No se fuera tan para otro lado. Y bueno, por lo demás, Man of Steel 2 yo creo que se va a quedar todavía en la preproducción ahí en el aire. Entiendo de que hay un proyecto para rebotear Superman, que está con Bryan Singer, creo, si que no me equivoco. No creo, ya con eso ya no me gustó. Así, cuando ya escuché eso dije, ya esto se ha ido al tacho. Sí, ya quieren a Superman de Tierra 2 o 3, no me acuerdo, el negrito. Claro, o como ya no... Y como les digo, y esto va a quedar por ahora por un buen tiempo, yo creo que esto va a quedar cerrado aquí. O sea, esto va a ser la Liga de la Justicia, va a ser como la Liga de la Justicia, como estas historias no canónicas que los fans de DC estamos acostumbrados a leer. Así como teníamos la línea Vértigo, que también no era muy canónica para DC, y teníamos grandes historias ahí. Teníamos la línea Elseworlds, que era la cuna de lo no canónico, era cuando salían los Elseworlds a finales de los 90, principios del 2000, y grandes historias se originaron ahí, es decir, que todavía resuenan entre los fans de DC. Salieron en la línea Elseworlds. Yo creo que la Liga de la Justicia de Zack Snyder es un Elseworlds. Vamos a quedar por un buen tiempo siendo Elseworlds aquí, a un mundo distinto hasta que, como les digo, la plata empieza a golpear la mesa otra vez
que necesitamos plata, hay que traer a Zack Snyder de nuevo para que podáis seguir con cómo dejaste la película, ¿no? Claro. Puede ser una opción, así que esperamos que te haya gustado estos comentarios así en este improvisado episodio de Monjes Fanáticos. Nuestro análisis, algunos spoilers, no sé si muchos, yo creo que fueron poquitos, fueron lo suficiente, porque yo creo que lo más importante que queríamos transmitir era nuestra gratitud por lo que vimos, comentar las diferencias con el producto como para dar a entender de que sí realmente es algo distinto, pese a que es la misma historia. Lo vuelvo a repetir porque no me canso de pensar en que es un milagro de que como una película que se supone que cuenta lo mismo, tiene dos versiones tan distintas, tan opuestas en muchos aspectos. Ya lo discutimos en este horario, así que en este podcast. Ojalá te haya gustado y ojalá, si te animas a verla, nos comentes también ahí donde sea, en los medios que ya tenemos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en nuestra página monjesfanáticos.com también puedes dejarnos tus comentarios. Donde sea que escuches o sigas este podcast, no te estaremos esperando y gustosos estaremos ahí comentando contigo qué te pareció la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que, Sí. saludos finales. Sí, agradecemos a Max también que nos está mandando por interno. El chat de Twitch estaba cerrado como para comentar y decía, esta historia lamentablemente quedó para darnos un gustito y cerremos la puerta por fuera. Sí, así es, así que le aprovechamos de dar un saludo a Max de los amigos de Nación Geeky View. Vale, así que así es. Un abrazo, chicos. Meteoro, muchas gracias por sumarte. Jovito también ahí, ya sé. Sí, que estoy cabeceando un poco ahí. Sí, así que no, sí, está pero bien que aguantando ahí. Me parece que ya es momento de cerrar, así que muchas gracias a ti también por habernos escuchado y haber elegido este podcast para entretenerte e informarte y comentar. Así que ya sabes, nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Adiós. Chau. Chao. Chau. Chau.